Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan. El día de hoy les vengo a contar la historia de Sansón desde la parte del nacimiento de Sansón hasta la muerte y trataré de mencionar los hechos que considero que son más relevantes en esta historia con el fin de que obtengamos información que probablemente no hemos resaltado en otras ocasiones al leer la Biblia o al escuchar hablar de esta historia. Parte uno: El nacimiento de Sansón. Una vez más los israelitas se encontraban oprimidos, esta vez por los filisteos. Llevaban alrededor de 40 años oprimidos por este pueblo. En Sora, un hombre llamado Manoa y su esposa, bueno, su esposa no podía tener hijos. Ella se le aparece el ángel del Señor. Dios le dice que va a tener un hijo, que debe consagrarlo como un nazareno, es decir, que tiene que cumplir ciertas reglas, no cortarle el cabello. Ella durante el embarazo no beber vino. Bueno, en fin, son una serie de instrucciones que Dios le da para que consagre a su hijo como un nazareno, es decir, un voto. Ella escucha la información, según menciona la Biblia, ni se da cuenta que está hablando realmente con Dios, sino que cuando está con su esposo le cuenta la situación. Su esposo ora para que este hombre nuevamente aparezca, o sea, no sabían que era Dios. Finalmente ella estaba de nuevo en el campo y cuando está ahí en el campo se le aparece de nuevo el ángel de Dios y le repite las instrucciones. Ella le dice que lo espere y llama a su esposo, sale corriendo, su esposo viene con ella, él le pregunta qué es lo que va a ocurrir. Entonces él le repite las instrucciones y le dice: asegúrate de que tu esposa cumpla con asignando. Tal vez en busca de más, de indagar un poco más y de conocer el futuro, él empieza a preguntar esperando que le diga la razón por la que va a quedar embarazada y la razón por la que ese hijo probablemente puede ser importante en la historia, pero el ángel de Dios no le menciona absolutamente nada más. Manoah le dice al ángel de Dios que lo espere, que va a ofrecerle un cabrito asado. Él le dice que no comerá, que prepare un sacrificio y que ese sacrificio lo ofrezca en nombre de Dios. Bueno, él hace el sacrificio como tal y como le dijeron. Definitivamente ya se desaparece el ángel de Dios, no vuelven a verlo. En este punto podemos ver tal vez cómo él le insiste en medio de la oración a su esposa de que quiere saber más, tal vez por curiosidad de querer saber más acerca del futuro, de querer que o por qué razón ella, siendo una mujer estéril, va a quedar embarazada, así buscando respuestas. Y pues probablemente así somos nosotros, ¿no? Buscamos respuestas y tratamos de preguntarle a Dios acerca del futuro, pero Dios se reserva, o sea, Dios se reserva el desarrollo de los hechos sencillamente porque Dios es soberano y porque Dios quiere que las cosas ocurran de acuerdo a su voluntad. Probablemente si nosotros conociéramos ese desarrollo de la historia, las cosas no sucederían como Él espera que sucedan. Entonces, ese es un punto importante. Nace Sansón y en ese momento ellos, durante el crecimiento de Sansón, empiezan a ver cosas impresionantes sobre la vida de Sansón. Parte 2: El amor a primera vista de Sansón. A Sansón le gusta una mujer filistea y le dice a sus padres que se la consigan, que a él le gusta a ella y que se quiere casar con ella. Claramente sus padres se niegan rotundamente y les dicen como: de todas las hermanas que tienes en nuestra tierra, ¿no has encontrado solo una para casarte con ella? ¿Has buscado dentro de las filisteas una mujer? Y él sigue con su terquedad y les dice: yo la quiero a ella. Finalmente sus padres ceden ante el deseo de Sansón, no se dan cuenta de que Dios está orando algo en medio de todo esto, buscando el beneficio general del pueblo de Israel y no el beneficio particular en el caso de la vida de Sansón, a pesar de que era una decisión terrible. Iban en camino a la ciudad de Timna. En ese camino un león ataca a Sansón, un león joven, dice la Biblia, dice que él lo destroza con sus manos y le destroza la mandíbula con sus manos como si fuera un cabrito, como si fuera un animal pequeño. Entonces es porque viene el poder de Dios sobre Sansón, y de esa misma manera también es que viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Él mata al león, continúa su camino hasta la ciudad, habla con esta mujer y él queda encantado con la mujer. Dice la Biblia que cuando vuelven al lugar, a Timna, para la boda, Sansón se aparta del camino y mira el cadáver del animal y encuentra que en él se han construido un panal de abejas y que hay miel. Él coge los huesos del león muerto y saca el panal de abejas, come y le da a sus padres. Él alcanza a sus padres en el camino y les da esa misma miel. Me parecía irrelevante, no sé por qué mencionaba esto la Biblia, pero
Pero investigando un poco es precisamente porque Sansón había sido consagrado como un nazareno, tenía un voto y esto era un animal impuro, o sea, estaba muerto, él no podía tocar eso y lo tocó y sacó la miel y se la comió. No le dijo nada a sus padres precisamente por eso, porque era algo malo lo que él había hecho y de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado a sus padres de cómo tenía que él vivir de una manera distinta. Sansón es el ejemplo de todo esto a lo que podemos tener en nuestra vida, de que debemos ser consagrados como algo bueno para Dios, que nuestras vidas deben ser consagradas para agradar a Dios. A veces no hacemos caso a esto y sencillamente aceptamos cosas del mundo. Todo esto es una muestra de cómo Sansón desobedeció a las órdenes que Dios había asignado para su vida. Y aún así, pues Dios hizo su voluntad, pero él tuvo que asumir muchas consecuencias a causa de todo esto. En la boda a Sansón le asignan a 30 hombres para que lo acompañen como una corte matrimonial y Sansón les hace un acertijo a estos hombres. El acertijo es el siguiente: del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. Él les propone a estos hombres que tienen 7 días hasta que finalicen las fiestas de la boda. Tenían hasta ese día final para saber la respuesta del acertijo. De perder, ellos tenían que pagarle con 30 trajes muy caros y con 30 piezas de tela que también eran muy costosas, o de no saber la respuesta, ellos tendrían que pagarle eso mismo a él. La esposa de Sansón, al pasar varios días y que estos hombres no encontraban la respuesta, fue amenazada por estos hombres. Los hombres le dicen a la esposa de Sansón: ayúdanos a descubrir la respuesta o de lo contrario quemaremos la casa de tus padres. Y bueno, o sea, en definitiva la amenazaron con matar a sus papás y con matarla a ella en ese momento. Aquí se ve también algo importante, que ella, en vez de tener un poco de confianza con su esposo, ella sencillamente sí accede a esto y empieza a investigar y a fastidiar a Sansón preguntándole y buscando que le revele la respuesta, a manipular. En ese momento ella empieza a insistirle de manera repetitiva hasta que el último día lo fastidia tanto que Sansón le da la respuesta. Al final es esa mujer, la esposa de Sansón, le da la respuesta a los hombres y los hombres acuden a Sansón con la respuesta. Y él les dice: si ustedes no hubieran acudido a mi esposa, no hubieran tenido la respuesta. Finalmente, él se enoja mucho con su esposa, se va de ese lugar y vuelve a la casa de sus padres. Parte 3. Sansón regresa a donde su suegro y busca a su esposa, lleva un cabrito, dice que esto fue durante la cosecha. Entonces él regresa a la casa de su suegro y cuando va a buscar a su esposa iba a entrar y le dice como: voy a la habitación de mi esposa, y dice que va a acostarse con ella. Su suegro lo detiene y le dice que ella fue entregada a otro hombre, que él pensó que él la odiaba y que por eso la entregó a otro hombre. Sansón se enoja mucho y le dice que ellos recibirán una lección, que no pueden culparlo por todo lo que él va a hacer en contra de ellos, que esta vez no podrán culpar. Él se va, coge 300 zorras, otras personas dicen que fueron chacales, que son animales que sí andan en grupos de 200 o 300, y dice que les ata las colas y les pone algo así como una antorcha en las colas, las ata en pares y las suelta por los cultivos. Esto que provocó: cuando los filisteos van a donde el papá de la esposa de Sansón, queman la casa, matan a la esposa y matan al suegro. Luego Sansón regresa y se da cuenta de lo que habían hecho los filisteos, mataron a su esposa. Él, con toda la rabia y con todo lo que había hecho para vengarse, pudo haberlos matado, pero no los mató. En esta parte también es importante mencionar: Sansón había sido utilizado por Dios, el plan de Dios, aunque él actuaba mal. Es importante también mencionar que, bueno, o sea, esto no es una forma de decir como que aunque pequemos, entonces el plan de Dios se va a ejecutar en mi vida, no, sino que por el contrario, es hacer un llamado a darnos cuenta de que, imagínense, si así fueron las cosas con Sansón y que incluso el plan de Dios se ejecutó, imagínense cómo sería si él hubiera actuado de una manera buena, si él hubiera actuado de una manera distinta, ¿sí? Él obviamente tenía su temperamento, que fue lo que lo obligó a hacer todas estas cosas, y él actuaba según su carne, pero si él hubiera actuado según el espíritu, ¿cómo hubieran sido las cosas? ¿De qué manera se hubiera desarrollado esta historia? Cuarto, Sansón se venga de los filisteos. A causa de que los filisteos quemaron a su esposa, Sansón se va a vengar de ellos. Sansón dice que no descansará hasta vengarse de ellos. Toma acción sobre eso. Entonces ahí Sansón huye a una cueva. Llegan 3000 hombres de Judá y ellos le dicen a los filisteos: ¿por qué nos atacan? Venimos a atrapar a Sansón para entregárselos. Finalmente los filisteos los dejan que vayan y atrapen a Sansón. Sansón está en una cueva. Ellos van hasta allá y le dicen a Sansón
Sansón, ¿no ves lo que está pasando? ¿No ves que los filisteos nos dominan? ¿Cómo haces todo esto? Y él dice, yo sencillamente les hice lo mismo que ellos me hicieron a mí. En ese momento los 3000 hombres le dicen que ellos te lo van a atrapar y que se lo van a entregar a ellos. Él dice como está bien, pero no me maten ustedes. Los hombres le dicen como no, solo te vamos a atrapar y te vamos a entregar ante ellos. Entonces dice la historia que lo amarran con unas cuerdas nuevas y lo llevan ante los hombres. Aquí es importante resaltar que aunque este era el hombre que los iba a liberar, la misma tribu de Judá no se había dado cuenta, o los mismos israelitas no se habían dado cuenta de que él era el héroe que ellos necesitaban, y aún así lo entregaron, ¿no? Es parecido a lo que pasa en muchas partes de la Biblia o a lo que pasa en muchas historias que tal vez nosotros conocemos, que nuestro Salvador o que la persona a la que deberíamos proteger es la persona a la que se entrega para que sea sacrificada. Pero aquí es donde el plan de Dios se ejecuta, porque justo cuando ellos estaban entregando a Sansón, él se desata y con la mandíbula de un burro que había sido recién matado, el burro, él mata a los 1000 hombres más o menos, y dice que con la mandíbula de un burro amontona toda esa cantidad de todos esos filisteos que caen ante Sansón. Ahí mismo también Sansón dice que le dice a Dios, tengo sed, ahora tendré que morir aquí ante todo esta, alrededor de todos estos paganos, y entonces brota agua y bueno, él sacia su sed. Lo que sigue es que menciona que Sansón fue juez de Israel por 20 años, es decir que bueno, esta fue una victoria, pero los filisteos aún continuaban ahí, ¿no? Entonces viene la otra parte, ¿no? Parte 5. Sansón va hasta Gaza y se acuesta con una prostituta. Claramente Sansón, a pesar de que era un juez de Israel y a pesar de que él era un nazareno, supuestamente él mantenía su voto, él no lo hacía. Este es un claro ejemplo de que no lo hacía, por eso la Biblia lo menciona, que él se acostó con una prostituta, lo intentaron atrapar también los filisteos, esperaban a que amaneciera para atraparlo, pero él se anticipa, coge las puertas de la ciudad, dice la Biblia que las arranca y se las lleva hasta un monte. Él va a otra zona donde conoce a Dalila, se enamora de ella también perdidamente, una filistea. No era el hombre más inteligente en ese aspecto. Ya estando con ella, le proponen a Dalila los filisteos que le van a pagar una grande suma de dinero por entregarles el secreto de Sansón, de la razón de su fuerza. Ella empieza de una manera muy similar a la forma en la que lo hizo su anterior esposa, a manipularlo, y entonces empieza a buscar sacarle la respuesta. Sansón empieza a jugar un poco con lo que Dios le había dado, con su poder, con su fuerza, que si lo atan con unas cuerdas, él le da una serie de cuerdas que dice que lo inmovilizan. A la final él se desata, entran los filisteos a tratar de atraparlo y se desata la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, hasta que en la cuarta ocasión él se desnuda, él ya cede ante su pecado, o sea, incluso sabiendo que Dalila era una mujer que claramente no era de fiar, y él seguía con ella, él cede completamente a Dalila y le da la razón. Él dice que como nazareno, él ha sido consagrado desde su vientre como nazareno, él tenía que cumplir ciertas instrucciones y que su cabello no podría ser cortado. Dalila aprovecha y no sé por qué él hace eso, supongo que tal vez en la misma intención de decir no va a pasar nada, que me corten el cabello, sí, ya no va a pasar nada, porque él ya venía jugando con el hecho de que él no cuidaba su santidad, le corta el cabello mientras él está durmiendo, entran los filisteos nuevamente a atraparlo, y en este momento sí dice la Biblia no contaba con el favor de Dios por haber hecho eso. La fuente de la fuerza era pues su cabello, pero más que el cabello era el pacto que tenía con Dios. Lo atrapan, lo llevan a un calabozo, le sacan los ojos, otra consecuencia de los pecados. La esperanza de Sansón viene cuando su cabello empieza a crecer. Los filisteos no se dieron cuenta de lo que iba a ocurrir, sabían que la fuente de su fuerza era el cabello, pero pues la fuente de su fuerza era Dios. Los filisteos celebraban por la victoria que habían tenido y rindieron culto al Dios al que ellos adoraban por haberles dado la victoria sobre su enemigo. Parte 6. La muerte de Sansón. Sansón está preso. Hay una reunión en donde todas las personas más importantes de los filisteos, los gobernantes de los filisteos, están reunidos en un lugar. Dice que son más o menos 3000 personas, y Sansón es llevado a ese lugar ya sin ojos para la diversión de esas personas, de esos filisteos. La persona que lo lleva lo pone en un lugar y Sansón dice como pon por favor mis manos contra la pared, me quiero recostar, y lo pone justo donde estaba la columna que sostenía toda la edificación en la que ellos se encontraban. Sansón en ese momento le ora a Dios y le dice que le permita que ese sea el último momento en el que él pueda empujar esa columna con toda su fuerza y
y que le permita también morir con los filisteos, pueda él vengarse por lo que le hicieron de haberle quitado sus ojos. Él sigue insistiendo en que se debe vengar y en todas estas cosas, pero pues él nunca llegó a ver realmente las cosas con la forma en la que Dios las veía, que era la libertad del pueblo de Israel sobre los filisteos y todo esto, sino que lo veía como temas muy personales. Él pone sus manos y Dios le pone nuevamente su fuerza, él empuja la columna, finalmente muere con todos los filisteos que estaban en ese lugar. Sansón fue un juez por 20 años en Israel y este fue capaz de hacer cosas mayores tal vez o cosas superiores si hubiera llevado a cabo los planes que Dios tenía para su vida. Era una muestra también para el pueblo de Israel, porque ya el pueblo de Israel venía pidiendo de alguna manera un rey como el resto de las naciones, de cómo normalmente vivían esas naciones en cierto tipo de opresión diferente. También los filisteos estaban gobernando por causa del pecado de Israel, que era normalmente la idolatría y el alabar pues a dioses falsos, pues a causa de eso vivían todas esas consecuencias. Aunque Sansón hubiera sido una persona que no era la mejor persona o la persona de oración que debería ser, al final su oración fue la que permitió una victoria, como fue la victoria que ganó sobre los filisteos, porque mató a todas las personas que gobernaban sobre los filisteos, fueron derrotados los filisteos, y esa oración fue tan poderosa que le permitió a Sansón tener nuevamente la fuerza y hacer la voluntad de Dios por última vez. Sabemos que aunque queramos saber la respuesta de lo que va a pasar conforme pasa el tiempo, Dios no nos va a revelar eso, porque no tiene sentido que vivamos esta vida sabiendo lo que va a pasar. Dios quiere y a Dios le gusta que vivamos la vida sabiendo que nuestra confianza está puesta en Él y no en el que conozcamos el desarrollo y el final de la historia. Es importante que escudriñemos en la Biblia y que, así como lo hice alrededor de todos estos capítulos, empecemos a buscar esas cosas que nos llamen la atención en la palabra y a investigar un poco más, y de esta manera podamos disfrutar leer la palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Y esto es la palabra que sale de los labios de Dios: investigar e indagar en la Biblia, en la palabra de Dios, y ese es el pan que necesitamos para nuestra alma. De esta manera podemos hacer que no vivamos según las reglas del mundo, sino que vivamos según la voluntad de Dios, obedeciendo la verdadera voluntad de Dios. Y bueno, les agradezco por ver este video. Por favor, suscríbanse, denle me gusta, dejen su comentario si tienen alguna cosa adicional por mencionar. Estos videos están subidos también en forma de podcast en Amazon Music, en Spotify, en Apple Music, para que si no tienen tiempo de verlos o si no utilizan tal vez YouTube, también los puedan escuchar por ese canal o puedan compartirlos con las personas que crean que este mensaje les sirva de inspiración o les sea importante. Gracias por ver este video nuevamente y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.